Entonces mis niños me avisan allí cuando vean la pantallita en blanco. Allí van a ver la pantallita en blanco. Les voy a explicar hoy un tema, porque acuérdense que estamos dando nosotros repaso para el examen quimestral. Quedó un tema que no sé por qué razón, si yo grabé el video, nunca lo monté al link, nunca lo monté en un link, que es la función afín con fracción. Eso nunca lo monté, no sé por qué, en realidad, pero sí lo hice. Pero bueno, ya no importa, vamos a hacerlo aquí, a explicar. Si alguien tiene alguna duda, tiene que preguntar. Si no pregunta, yo asumo que sabe. ¿Okay? Igual voy a volver a pasar todos los links de los videos anteriores, incluso los de los logaritmos, también le voy a pasar, pero ese sí por video. Entonces vamos a ver, supongamos que nosotros tenemos una función de la siguiente manera. Dice f de x igual a 5 medio de x más 1/3. Yo sé que esa es una función afín porque no va a pasar por el origen. Recordemos que en el libro claramente dice, y también siempre yo lo he pensado así, que las lineales son aquellas que sí pasan por el origen y las afines son las que no pasan por el origen, ya que las dos son líneas rectas. Entonces, ustedes saben que siempre nosotros sustituimos los mismos valores. El día de ayer un estudiante me preguntó, Miss, ¿por qué siempre sustituimos los mismos valores? ¿Se pueden sustituir otros? Por supuesto que sí, pero yo para facilidad de ustedes siempre agarro el 0, que es el elemento neutro, agarro 2 positivos y 2 negativos. ¿Por qué? Porque así se ve mejor la gráfica y no hay ningún tipo de inconveniente. Entonces, el primer número que nosotros sustituimos es el 0. Quedamos que f de 0 va a ser igual, donde yo vea x, coloco ese valor. Entonces sería 5 medios de 0 más 1/3. Cuando sea 0, no es necesario hacer esto que yo estoy haciendo porque siempre va a dar el último número, pero igual yo le estoy explicando. Guamán Mora viene ingresando para que ustedes sepan. Sería f de 0 va a ser igual a 5 por 0. ¿Cuánto es 5 por 0? 0. 0, perfecto. ¿Y 2 por 1? 2. Viene ingresando peso y mestanza. ¿Ok? Entonces allí queda 0 dividido entre 2 más 1/3. Ustedes saben que siempre que yo divida a 0 entre cualquier número, siempre me va a dar 0. Entonces, si yo tengo 0 dividido entre 2, eso es 0. Entonces, f de 0 va a ser igual a 1/3. Porque 0 más 1/3 da 1/3. Yo hago esa división, ese es el símbolo de aproximación. ¿Y cuánto me da esa división? Si yo divido 1 entre 3, ¿cuánto es eso? Aproximadamente 0,3 o 33. Vamos a utilizar dos decimales porque eso es 0,3333333. Quiere decir que es un decimal periódico puro, que se repite siempre el mismo número. ¿Ok? Entonces ya ahí tenemos f de 0. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Hay alguna duda? ¿No? Vamos a hacer lo mismo con f de 1. Entonces sería f de 1. Ahora donde yo vea x, yo voy a colocar 1. Sería 5 medios que me multiplica 1 más 1/3. Aquí sería que f de 1 va a ser igual, también como es multiplicación de fracciones, es lineal. Si yo multiplico 5 por 1, 5, ¿verdad? Y si yo multiplico 2 por 1, ¿cómo es eso? 2. Entonces sería 5 medios más 1/3. Aquí yo noto que tienen diferentes denominadores.
Para algunos profesores de matemática dicen que se tiene que hacer hallando el mínimo con un múltiplo solamente, que otro método no sirve, pero eso es falso. También yo puedo hacer el método cruzado o que llamamos también el método de la carita feliz, porque dicen que se parece a una carita feliz. ¿En qué consiste ese método? Cuando son dos fracciones se puede hacer. A partir de 3 es recomendable hacer el mínimo como un múltiplo. Multiplico 5 por 3, aquí me va a quedar 5 por 3, eso es 15, y voy a multiplicar 2 por 1, es 2. Entonces sería 15 más 2. Y aquí multiplico 2 por 3, que eso es 6. Entonces allí voy a resolver. F de 1 va a ser igual. Si yo tengo 15 y le sumo 2, ¿cuánto será eso? 15 más 2, 17. Y dividido entre 6, ¿cuánto es eso aproximadamente? Por favor, también trabajen ustedes allá, mis niños. 17 dividido entre 6. ¿Cuánto es eso? Eso es 2,83. 3333. Este es una periódica mixta, porque tiene un periodo y un anteperiodo, es decir, el número que se repite es el 3, pero antes de ese 3 hay otro número. Bueno, eso no es necesario para este tema, pero siempre lo llevo a acotación cuando hacemos ejercicios de este tipo. Entonces ya sabemos que f de 1 es 2,833333, aproximadamente 2,83. Vamos entonces a resolver f de 2. Lo mismo, es el mismo procedimiento. Sería 5 medios que me multiplica 2 más un tercio. Aquí también multiplico lineal porque es una fracción en multiplicación. ¿Ok? Entonces f de 2 va a ser igual 5 por 2, 10 y 2 por 1, 2. Entonces sería 10 más 10 medios, perdón, más un tercio. Pero aquí puedo simplificar al principio o al final. Miss, ¿cómo es eso? Puedo simplificar 10 dividido para 2, que es 5. Y allí hago mi suma de fracciones. O puedo dejarlo como 10 medios y al final la simplifico. Igual me va a dar el mismo resultado. Vamos a simplificar al final mejor. F de 2 va a ser igual, aquí vuelvo a aplicar el mismo método. 10 por 3, 30. 2 por 1, 2. Y aquí 2 por 3 es 6. Como yo tengo 30 y es positivo, más 2 que también es positivo, signos iguales se suman y se mantiene el mismo signo. Entonces sería que f de 2 va a ser igual a 30 más 2, eso es 32, dividido para 6. ¿Cuánto es 32 dividido para 6? 32 dividido para 6 es 5,33333. Entonces quiere decir 5,33 es periódica pura. Se repite el 3 continuamente. Entonces f de 2 va a ser igual a 5,33. F de 2 igual a 5,33. Ya tengo 3 valores, como les decía, elemento neutro y 2 positivos. Ahora voy a hallar los negativos, ¿verdad? ¿Cómo hallo los negativos? Igual, la diferencia es que tengo que tener pendiente o presente, mejor dicho, los signos. Vamos a ver, sustituimos. F de menos 1 va a ser igual a 5 medio que me multiplica a menos 1 más un tercio. Aquí f de menos 1 va a ser igual. Multiplico menos por más, menos. Si yo multiplico 5 por 1, 5. Dividido entre 2 por 1, 2. Más un tercio. Aquí notamos que quedó un negativo. Igualito, es una resta de fracciones, pero se resuelve igual que la suma. La diferencia es que tengo que tener
presente el signo. Multiplico más por menos. Más por menos. ¿Cómo es eso, mis niños? Menos. Menos, muy bien. ¿Cuánto es 5 por 3? 15, muy bien. Aquí sería 2 por 1, 2. Muy bien. Y aquí sería 3 por 2, 6. Aquí tengo que aplicar la regla de los signos. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor. Entonces sería que f de menos 1 va a ser igual, si yo tengo 15 negativo más 2 positivos, aplico la regla de los signos. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor. ¿Quién es el mayor? El 15, muy bien, tiene signo negativo. Si yo tengo 15 y le resto 2, eso es 13, negativo. Dividido entre 6. Sería menos entre más, ya sabemos que es menos. Si yo tengo 13 y lo divido entre 6, ¿cuánto me da eso? 2,1666666, entonces quiere decir que es periódico mixto. Sería 2,16. Ahí lo vamos a redondear. Ahora vamos a hacer el último valor. Sería f de menos 2. ¿Cómo me quedaría, mis niños, f de menos 2? Igualito, sustituyo 5 medios que me multiplica menos 2 más 1/3. F de menos 2 va a ser igual a 5 por 2, 10, ¿verdad? Menos por más, menos. Entonces sería menos 10. Aquí, 2 por 1, 2. Menos 10 dividido para 2, más 1/3. Aquí también lo podría simplificar, pero yo siempre lo dejo para simplificar al final. Entonces sería f de menos 2 va a ser igual a menos por más, menos. ¿Cuánto es 10 por 3? 30, ¿verdad? 2 por 1, 2. 30 negativo más 2. Y aquí multiplico 2 por 3, que es 6. Aplico la regla de los signos. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor. El signo del número mayor es 30, por eso coloco el negativo y resto. 30 menos 2, eso es menos 28. Dividido, ¿entre quién? Entre 6. ¿Cuánto sería eso, mis niños? Aproximadamente. Primero, menos entre más es menos. ¿Cuánto es eso? Alguien que saque la cuenta, por favor. Que no los... 4,6. 4,66666. Entonces vamos a redondearlo como 4,66. Muy bien. Allí ya tenemos nuestros valores. ¿Para qué nos sirven esos valores, mis niños? Sencillo, para poder graficar y estudiar a la función. Entonces nosotros vamos a vaciar eso en una tabla, ¿verdad? En una tabla. ¿Cuál tabla, mis? La tabla que nosotros vamos a hallar, que es los valores que están allí. Hacemos nuestra tablita. Permítanme aquí moverlos a ustedes porque así no veo la pantalla mucho. Muy bien. Entonces aquí voy a vaciar en mi tablita, voy a hacer una tablita y en esa tablita voy a vaciar los valores tanto de X como de Y. Voy a vaciar mis valores de X y de Y, los que yo hallé. Entonces aquí voy a colocar las X. 1, 2, 3, 4, 5, 7, uno de más le puse. ¿Ok? Vamos a vaciar los valores. Pregunto yo antes de continuar. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los valores de X? A ver, alguien que me responda.
¿Cuáles son los valores de X? Los valores de X, como no quieren hablar algunos, los valores de X son 0, 1, 2, menos 1, menos 2. Esos valores de X yo siempre se los coloco constantes, pero los de Y son los valores que nosotros hallamos al sustituir. Cuando X valía 0, ¿cuánto valía Y? Cuando X valía 0, ¿cuánto valía Y? Voy a mover porque está por aquí. 0,33. Muy bien. Entonces, cuando X valía 0, Y valía 0,33. Cuando X valía 1, ¿cuánto valía Y? 2,83. Muy bien. Y cuando X valía 2, ¿cuánto valía Y? 5,33. ¿Cierto? Y cuando X valía menos 1, ¿cuánto valía Y? Menos 2,16. Menos 2,16, excelente. Y cuando X valía menos 2, ¿cuánto valía Y? Menos 4,66. Excelente. Ya después que yo tengo eso, allí yo puedo graficar. ¿Ok? Voy a hacer mi plano cartesiano para hacer el estudio de esa función. Aquí yo tengo mi plano cartesiano y ese plano me va a permitir a mí a estudiar toda la función en su totalidad. Entonces, sabemos que hacia este lado están las X positivos, hacia este lado están las X negativas, hacia arriba están las Y positivas y hacia abajo del plano están las Y negativas. Y lo que hacemos es colocar los valores que están en esa tablita. ¿Cuáles valores, mis niños? Los valores que vamos a encontrar son los siguientes. Cuando X vale 0, Y vale 0,33. Pero yo lo hago de esta manera. Cada profesor lo hace a su manera. Yo primero ubico el valor mayor de las X, que es 1 y 2. Ahí, 1, 2. Y los valores negativos, que es menos 1 y menos 2. Menos 1, menos 2. Y después veo cuáles son los valores mayores de las Y positivas, que en este caso es 5,33, pero lo llevo hasta 6. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Allí los coloco. Y de las negativas también hago exactamente lo mismo. ¿Cuál es el valor mayor, mientras que yo voy copiando aquí, de las Y negativas? ¿Cuál es? Ahí se quedan calladitos. Efectivamente, cuando yo le hablo de mayor, es menos 2,16, ¿verdad? Pero, como nosotros necesitamos el 4,66 negativo, ese va a ser menor, pero ese en la tabla o en el plano, ese yo lo tomo como mayor para saber hasta cuáles unidades voy a dejar. Pero sí, está bien que piensen, porque el mayor de los números negativos siempre va a ser el mínimo, es decir, el menos 1 es el mayor de los números negativos. Menos 0,01 es el mayor, ¿ok? De los negativos. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. ¿Por qué hasta menos 5? Porque es menos 4,66. ¿Ok? Entonces allí sí voy a empezar yo a graficar. Cuando X vale 0, Y vale 0,33. 0,33 lo voy a colocar de otro color para que lo vean. Es antes de la mitad. Aquí. ¿Ok? Cuando X vale 1, Y vale 2,83. 2,83 es casi llegando al 3. Cuando X vale 2, Y vale 5,33. 5,33 es un poquitito más arriba del 5. Cuando X vale menos 1, Y vale menos 2,16 aquí. 2,16 es un poquitito más abajo del 2. Cuando X vale menos 2, Y vale 4,66. Casi llegando al 5.
¿ok? Casi. Esto es un aproximado. Ustedes lo tienen que hacer bien derechito en su casa porque acuérdense que yo no cuento con las mediciones exactas y a lo mejor no me queda tan perfecto. Entonces, esta es la función. ¿Cuál función es esta? F de X igual a 5 medio de X más 1/3. Ya después que yo tenga la gráfica, yo puedo hacer cualquier estudio de esa función. ¿Cuál va a ser el estudio primero que vamos a hacer? El siguiente, mis niños. El estudio que vamos a hacer de primerito es si la función crece o decrece. Esta función la podemos saber si crece o decrece por 3 métodos. ¿Cuál, Miss? El primer método que vamos a ver. ¿Cuál es el valor mayor de X? Es 2, ¿verdad? Positivo. ¿Qué valor me arrojó? 5,33. ¿Cuál es el valor mayor de Y? 5,33. Ya yo sé que esa función crece porque el valor mayor de X me arroja el valor mayor de Y. Y puedo observarlo en toda su extensión, miren. El otro valor mayor después de 2 es 1, me arrojó 2,83. También es el segundo valor mayor en Y y el otro valor es 0, porque recuerden que el 0 es mayor que todos los números negativos. Entonces eso me arrojó 0,33, que es el mayor que sigue, y así sucesivamente. Es una función creciente. ¿Cómo también lo puedo ver? Si la gráfica va desde el primer cuadrante al tercero, ahí crece. Pero si está al revés, es decir, va desde el segundo al cuarto, ella decrece. ¿Cómo más lo puedo saber, Miss? Porque la pendiente es positiva. ¿Cuál es la pendiente? El número que está delante de la X. 5 medios. 5 medios es positivo porque al dividirlo me da 2,5. Quiere decir que eso es positivo. Ahora, si estuviera el signo negativo, ella decreciera. Entonces ya estudiamos allí la monotonía. La monotonía, con toda propiedad, nosotros decimos que es una función creciente. Ella crece, creciente. También vamos a estudiar la paridad. La paridad, ya yo sé que es una función que no tiene paridad. ¿Por qué no tiene paridad? Ya vamos a estudiar y le voy a decir, no tiene. Miss, ¿por qué no tiene? Fíjense, para que sea par debe tener simetría con respecto a Y. Aquí yo no veo simetría con respecto a Y, porque para que sea simétrica debe estar en el primer cuadrante lo mismo que en el segundo. O en el tercer cuadrante lo mismo que en el cuarto. Y yo no veo eso, porque está aquí en el primer cuadrante, pero no está en el segundo. Está aquí en el tercero, pero no está en el cuarto. Entonces quiere decir que no es par. Para que sea impar, ¿qué se debe cumplir? Que pase por el origen. ¿Y por qué? Porque debe ocurrir que lo que está en el primer cuadrante sea igualito a lo que se encuentra en el tercero. Y no es así, porque miren, este pedacito de aquí a aquí no es el mismo pedacito de aquí a aquí. Entonces la función no tiene paridad. Y eso lo vamos a demostrar con una fórmula. ¿Qué más podemos estudiar? El dominio. Recuerden, mis niños lindos, que el dominio de esta función siempre son todos los reales. Aquí no hay problema. Va a ir desde menos infinito hasta más infinito. Siempre va a ser el dominio así. ¿Qué más? El rango. Pero en el rango sí podemos despejar. Pero no es necesario porque ya lo sabemos. Sería que va desde menos infinito hasta más infinito también. ¿Por qué se da eso, Miss? Porque no tiene restricción por ningún lado. ¿Ok? Vamos a ver la paridad, porque todo aquí les decía que hay que demostrar. La paridad, si es par, se cumple que f de x es igual a f de menos x, para que sea par. Ya yo le dije que no era par ni impar. Entonces, f de x no la hallo porque yo la tengo. F de x es la función 5 medio de x más 1/3. Pero f de menos x sí la debo hallar. ¿Qué es eso de f de menos x, Miss? Le cambio el valor solo a la x. Solo a la x, miren. 5 medios queda igual. La x ya no es x, sino que es menos x. Y más 1/3. Aquí digo, menos por más
¿Cuánto es menos por más? Menos, ¿verdad? 5 por X, 5X. Y aquí 2 por 1, 2. Pregunto yo, menos 5 medio de X más un tercio es igual a 5 medio de X más un tercio. No es igual, porque esta es positiva, mientras que esta va a ser negativa. Entonces, F de X es distinto a F de menos X. Entonces ya yo sé que no es par, por esa razón. ¿Ustedes tienen otra clase ahorita? ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo hasta allí. De todas maneras, ustedes saben que cuando no es impar, porque yo bastante les expliqué eso en videos. Igual se los voy a pasar de nuevo. ¿Ok? Bueno, mis niños, cuídense mucho, pórtense bien, que Dios los bendiga. Nos vemos entonces en la próxima clase. Cuídense mucho. Chao.